observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir porque está unificando todo aquello. De alguna manera la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen. La ciencia y la magia parecen dos términos opuestos. Incluso cuando alguien habla de magia, las personas tienden a burlarse y llamarle loco. Y justamente en el video de hoy hablaremos de un científico mexicano, el cual mezclaba ciencia y magia para lograr descubrimientos sorprendentes. Aún está la duda de qué habría pasado con todas estas investigaciones si él no hubiera desaparecido misteriosamente. Hola y bienvenidos a mi canal donde yo, Rafael Villa, les hablaré de casos misteriosos, leyendas y crímenes sin resolver. En el video de hoy les hablaré de una misteriosa desaparición de un científico mexicano, el cual en su época fue muy famoso por mezclar magia con ciencia y chamanismo. Y todas estas cosas convirtieron este caso en uno lleno de misterio y de muchas teorías muy interesantes. Lo que me parece más curioso de todo esto es que este caso no fue tan sonado aquí en México, ni tampoco lo que este sujeto estaba a punto de hacer antes de su desaparición. No olvides seguirme en mis redes sociales, donde también subo contenido del género de misterio y de terror. Además, te recuerdo que me ayudas mucho suscribiéndote a mi canal y activando la campanita. Pero bueno, sin más vueltas, los dejo con la desaparición de Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg Silverbaum nació en la Ciudad de México en 1946. Se dice que cuando Jacobo tenía la edad de 12 años, su mamá falleció a causa de un daño cerebral. Y esto obviamente lo afectó muchísimo, pero también lo llevó a interesarse y comenzar a estudiar por primera vez la mente humana y el cerebro. Y por eso cuando él llega a la mayoría de edad, decide entrar a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar psicología en la Facultad de Ciencia. Tras titularse, Greenberg viajó a Estados Unidos para seguirse preparando y obtuvo un doctorado en el New York Medical College, donde se dedicó a llevar un registro electrofisiológico del cerebro humano, expuesto a estímulos geométricos. El objetivo de sus estudios eran estudiar la conducta del ser humano y los procesos que la organizan, esto a través de algunas técnicas con las que se captan señales fisiológicas, y todas estas señales que se captaban se traducían en señales eléctricas para ser analizadas. Cuando Jacobo terminó su doctorado, decidió regresar a México y fundó un laboratorio de psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Posteriormente, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. Y gracias a todo esto, en 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Todo esto con la ayuda de la UNAM y CONACYT, que lo ayudaron a financiarlo. En sus laboratorios participó en investigaciones que se dedicaban a registrar la actividad cerebral de animales durante el aprendizaje y también la de las personas. Debido a todas estas pruebas, Jacobo comenzó a estudiar y relacionar otros temas con la ciencia, los cuales eran la magia, astrología, telepatía
y chamanismo. Se dice que realizó un experimento en el cual 2 personas tenían que meditar juntas durante 20 minutos, y tras haberlo hecho se separaban en 2 habitaciones diferentes. Ambas personas protegidas de todas las energías electromagnéticas. A uno de ellos se le administraron destellos de luz aleatorios, diseñados para provocar respuestas de choque en su cabeza. Y la otra persona, sentada en una habitación diferente, estaba conectada a un electroencefalograma. Las lecturas del aparato de este segundo sujeto mostraron una respuesta de choque similar, perfectamente sincronizadas con los destellos de luz del otro individuo, como si sus cerebros estuvieran aún conectados gracias a la meditación y compartieran la misma mente. Se dice que se realizaron muchas variaciones de este estudio y todas con resultados igualmente interesantes. Y es aquí donde entramos a la etapa de la vida de Jacobo, donde comienza a trabajar de la mano con Pachita, la famosísima bruja o curandera que vivía en la Ciudad de México. Como les dije en mi video de 5 famosas brujas de México, Pachita o Bárbara Guerrero era una famosa curandera de la Ciudad de México que practicaba cirugías psíquicas con un cuchillo oxidado y que argumentaba hacerlo poseída por el emperador Cuauhtémoc, que es el último emperador azteca. Algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su... Se dice que Pachita poseía amplios conocimientos en los campos de prestidigitación, barrera tiempo-espacio y el uso de la mente. Y tras estar estudiando con ella como aprendiz, la gente cuenta que Pachita le enseñó a Jacobo Grinberg cómo cruzar de forma consciente las dimensiones astrales para que su cuerpo desapareciera sin dejar rastro alguno. La legendaria curandera Pachita fue un personaje muy importante en la vida de Grinberg, pues con ella trabajó desde una perspectiva científica, en la evaluación metodológica de las manifestaciones de conciencia en el ser humano. Tras esta relación, él comenzó muchas investigaciones muy importantes que lo llevaron a publicar más de 50 libros, entre ellos Pachita, La experiencia interna, El despertar de la conciencia, Los chamanes de México y El prototipo, libro donde describe que el individuo, toda vez que cruza el portal a otro mundo, no muere como el resto de los hombres, sino que atraviesa de forma consciente las dimensiones para que su cuerpo desaparezca sin dejar rastro alguno. Posterior a todo esto, el científico Jacobo Grinberg propuso su famosa teoría sintérgica, la cual afirma que existe otra dimensión de espacio de energía y que el ser humano solo puede percibir una parte de esta, y que el resultado de todo esto es lo que el ser humano percibe como la realidad. La teoría sintérgica afirma que existe una organización básica del espacio. Esta organización básica sería como una matriz, un enrejado, una celosía, cuyo estado fundamental es de total coherencia y simetría. En esto está de acuerdo también la física contemporánea.
La teoría sintérgica afirma que el cerebro humano es capaz de distorsionar la estructura de la latiz en la forma más compleja conocida en el universo. Y esta distorsión compleja de la latiz constituye la realidad perceptual. De tal forma que cada una de las actividades neuronales constituye una microdistorsión de la latiz. Y puesto que el cerebro humano contiene alrededor de entre 10.000 y 12.000 millones de elementos neuronales, cada microdistorsión, cada alteración de esta estructura básica del espacio interactúa entre sí, formando una macrodistorsión compleja. Fueron tantos sus estudios e investigaciones que las agencias de inteligencia estadounidenses estuvieron vigilándolo por sus trabajos y aproximaciones a asuntos que se catalogaron como psicotecnologías. Entre ellos, el hallazgo de un campo cósmico para vencer la barrera del tiempo y el espacio. Ok, habiéndoles contado ya todo lo que este científico estaba logrando, pasamos al año de 1994, el año en el que Jacobo Grinberg desapareció misteriosamente y no se volvió a saber nada de él nunca más. Se dice que en diciembre de 1994 la familia de Jacobo Grinberg le tenía preparada una fiesta de cumpleaños sorpresa, pero él nunca se presentó. Posteriormente, su esposa llamada Teresa lo disculpó con todos los familiares y les dijo que había tenido que ir inesperadamente a una reunión en Campeche. Algo que no dejó de llamar la atención de los invitados, pero de igual manera concordaba mucho con la forma de ser de Jacobo Grinberg, ya que él solía desaparecerse por varios días. Se dice que Jacobo tenía un viaje importante al Tíbet, donde haría un gran descubrimiento para su teoría de la sintergia y comprobaría la existencia de la telepatía. Este viaje era solo 2 días después de su cumpleaños. Él ya tenía listo su boleto y maletas, pero no volvió a aparecer. Muchas personas pensaron que él se había ido antes a este viaje, pero cuando Grinberg no regresó del Tíbet en la fecha planeada, aquellos que lo esperaban asumieron que habría extendido su estancia en los lejanos Himalayas. Sin embargo, cuando el retraso pasó de semanas a meses, personas cercanas al investigador comenzaron a preocuparse. Se hicieron llamadas a Nepal, a la embajada de la India e incluso a una tía suya que vivía en Israel y a quien posiblemente pasaría a visitar en su camino hacia Nepal. Las búsquedas fueron inútiles. No existía siquiera registro de que Grinberg hubiese dejado México. En mayo de 1995, la familia y amigos, tras alertar a la policía e incluso contratar a investigadores privados, parecieron confirmar que la misteriosa desaparición de Grinberg era ya un hecho consumado. Desde 1994, Jacobo no fue visto nunca más. El peculiar escenario que envolvió a la desaparición de Grinberg, que por lo menos puede considerarse como bastante misteriosa, detonó una gran variedad de especulaciones y teorías, las cuales tocaremos a continuación. Una de las teorías que rodean este caso es la de que el gobierno de Estados Unidos lo raptó, ya que una de las líneas de investigación señala la probable intervención de agencias de inteligencia estadounidenses, como la CIA y el FBI, que, tras la negativa de Grinberg para colaborar voluntariamente con ellas, pudieron haber optado por el rapto. Esto supuestamente pudo haber sucedido con la ayuda del gobierno mexicano. En este caso, la intención habría sido conseguir la experiencia y la información que el investigador acumuló a lo largo de sus innumerables estudios para aprovecharla en beneficio de las agendas que caracterizan a estos organismos: la manipulación social y las psicotecnologías.
De hecho, hay personas que dicen que fue secuestrado para colaborar a la fuerza en un proyecto que involucraba la creación de misiles psíquicamente dirigidos, pero no se sabe mucho más de esto. Otra teoría un poco más fantasiosa, pero no por eso descartable, es que los extraterrestres secuestraron a Jacobo, ya que existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en que Greenberg fue visto, el investigador mexicano y su esposa fueron interceptados cuando se dirigían de su casa hacia el laboratorio de la UNAM por dos vehículos, de los cuales bajaron varios hombres de aspecto muy blanco y de estatura alta, y en pocos instantes sometieron y raptaron a la pareja. Estos hombres pudieran ser agentes estadounidenses, pero al mismo tiempo se podría tratar de la teoría de la abducción, ya que recordemos que en muchos casos la descripción de un grupo de hombres altos y con facciones radicalmente blancas se liga a la presencia de extraterrestres. Sin duda esta versión puede parecer aún más extravagante, pero tampoco puede ser descartada, porque es importante considerar que la información teórica y práctica que poseía Greenberg era codiciada por más de un grupo, tal vez incluso, ¿por qué no?, por seres de otro planeta. Entre otras teorías, también hay una que gira en torno a una probable iluminación, o a una especie de exilio espiritual voluntario, al cual Greenberg decidió retirarse tras alcanzar algunas verdades trascendentales, algo así como un procesamiento de información cósmica, que o bien envió su cuerpo a otra dimensión, o lo obligó a cortar repentinamente los lazos que mantenía con esta realidad psicosocial. Como les recuerdo, Greenberg, en su libro El Prototipo, hace referencia directa a esta transición, que parecería algo común entre los hombres que han acuñado un cierto grado de conciencia. A partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno. Y la última teoría, y al parecer la más realista, es que su segunda esposa, Teresa, tuvo algo que ver, ya que Teresa fue uno de los personajes que más entorpeció la búsqueda y enrareció la desaparición de Greenberg. Se tiene registro de que hizo extrañas explicaciones y mentiras para encubrir la desaparición de su esposo a lo largo de diciembre, siendo el 8 de ese mismo mes el último día en que él tuvo contacto con alguien. Por un lado, Teresa le dijo a la madrastra de Jacobo que había tenido que ir a un viaje a Campeche, pero días antes ella había canjeado un cheque de $1,000 y le había dicho al cuidador de la casa que tenían de campo que no se presentara a trabajar, ya que Greenberg había ido a Guadalajara. Y el 24 de diciembre, Teresa, quien supuestamente iba a acompañar a Jacobo en el viaje que iban a tener al Tíbet, apareció en la casa que tenían en Morelos, acompañada de otra mujer, y entre estas dos recogieron utensilios de cocina, su ropa y al perro. Tras esto se marchó y le avisó a la persona que les rentaba el departamento en la Ciudad de México que lo dejaría de rentar. Esta decisión obviamente sorprendió al dueño de los departamentos, ya que su contrato vencía hasta marzo. Toda esta teoría, a mi parecer, parece más realista, pero lo más raro de todo esto es que semanas después de la desaparición de Jacobo, tampoco se volvió a saber nada de la esposa Teresa, por lo que obviamente los dos desaparecieron sin dejar rastro, algo bastante raro y sin explicaciones.
Dejó 55 libros publicados, desapareció hace ya 25 años, lo extrañamos mucho, no sabemos si lo asesinaron, no sabemos si trascendió, no sabemos qué pasó. Raptado por los aliens, secuestrado por las agencias más extrañas y poderosas del mundo, o perdido en otras dimensiones desconocidas. Sin lugar a dudas, la desaparición del científico mexicano Jacobo Greenberg es una de las más misteriosas de la historia. Me parece raro que no hay muchas personas hablando de este caso tan interesante. Y otra cosa es que en su época no fue una noticia muy importante. Pero investigando me di cuenta que la extraña desaparición de Jacobo Greenberg se vio opacada por un año de importantes acontecimientos, como la muerte de Luis Donaldo Colosio, también una terrible devaluación del peso mexicano y el comienzo de un levantamiento armado de un grupo de residentes denominado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero bueno, esto ha sido todo acerca del enigmático caso de Jacobo Greenberg y su desaparición. La verdad a mí me encantó y me pareció muy interesante que en México no muchas personas sabían que hubo un científico tan interesante como él, al grado de haber sido monitoreado por grandes agencias del mundo y haber tenido conferencias en distintos países. Esto ha sido todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Espero que estés bien y nos vemos en un próximo video.